el índice, lo que vamos a ver, vale, va a haber una introducción, un poco vamos a ver la gama de soluciones que ofrece BG, algunas ideas preconcebidas sobre la detección, lo típico, la típica persona que te dice que quiere un detector de presencia, porque entiende que el detector de presencia va a saber que él está en una habitación y no va a pagar. Las tecnologías que utiliza la detección, a día de hoy, hay dos, las veremos. Cobertura y consejos de ubicación en instalación. O sea, es muy importante saber dónde colocas el detector y qué modelo de detector a colocar. Sabiendo esto, siempre vas a hacer que funcione correctamente. ¿Vale? Que la gente no tenga miedo. La gente muchas veces huye del tema de los detectores porque no colocan el detector adecuado o no lo colocan en el sitio adecuado y siempre da problemas. Diferencia entre detectores de movimiento y presencia. ¿Qué diferencia real existe entre un detector de movimiento y un detector de presencia? Que esta pregunta a día de hoy muchas veces me la encuentro y la gente todavía no lo tiene muy claro. Y ejemplos de aplicaciones, sobre todo ejemplos de aplicaciones que te permitan ver y concebir ideas de, oye, pues mira, igual tienes alguna aplicación, algún cliente te dice, mira, voy a colocar un colegio, ¿qué me recomiendas? Pues un poco en este sentido saber qué podemos aplicar. Pues BG, como sea una multinacional alemana, especialista en control eficiente de iluminación, pues desde 1975, o sea, llevan 45 años. Si llevan 45 años dedicándose a los detectores, algo deben estar haciendo bien, viviendo de esto. Tiene una amplia gama de soluciones para cualquier aplicación, desde todo en uno hasta automatización de edificios. Hablamos de KNX, DALI, LON. Tiene filial propia en 13 países y presencia comercial en más de 20. ¿Vale? Está presente en España desde hace más de 25 años. No sé si tú recuerdas que bajo el paraguas de Temper, con la marca Cobham, el detector que venía dentro era de Luxomar. Y la filial en España, pues la BG España, que esto creo que está desde el año 2012, no lo pone aquí, pero si no recuerdo más, desde el año 2012. Ya tiene filial propia, ya no está bajo el paraguas de Temper y actúa como BG. Tiene todas las certificaciones, ISO 9001, 14001, si te las piden en proyectos y demás, que sepa que tenemos todo tipo de certificaciones, fichas técnicas y documentación de los detectores. Este es un poco la gama de soluciones o el portfolio de productos que tiene Luxomar. Hablamos de la parte naranja esta que ves aquí. Pues sería lo que principalmente lo que vamos a ver en esta presentación básica. Estamos hablando de detectores de movimiento, detectores de presencia e interruptores crepusculares. Luego tiene una parte que es Luxomatic, que son luminarias siempre relacionadas con la detección. Hablamos de los plafones con detector, proyectores con detector. Luxomar Net, estamos hablando ya de la parte de control que tiene Luxomar. Todos los detectores con salida de control, BMS, DALI, KNX. Esta sí que ya la veremos, o se vería en la próxima presentación o en una presentación más profunda. Vamos a llamarle la gama intermedia. Y luego que sepa que también tiene programadores. ¿Vale? Una cosa que nosotros, la verdad, que aquí no hemos promocionado mucho, pero tiene interruptores. ¿Vale? Aquí vamos a ver algunas ideas preconcebidas sobre la detección. En cualquier momento puedes parar, Marco, ¿eh? Si tienes alguna duda o lo que sea, ¿vale? Estamos los dos nada más, o sea que no hay problema. Muy bien. Los detectores de presencia son más sensibles que los detectores de movimiento. ¿Vale? Esto es una idea que la gente normalmente te dice, oye, no, yo quiero uno de presencia porque lo voy a colocar en un baño. ¿Vale? Eso es un error muy común y no tiene necesidad de colocar un detector de presencia en un baño, ya verás por qué. Los detectores de presencia no apagan la emisión que la persona esté quieta. ¿Vale? También otra. Yo te digo que todo, lo veremos también más adelante, pero todos los detectores, si tú te quedas completamente quieto, cualquier detector PIR va a apagar, ya sea de presencia o de movimiento. Los detectores de pared detectan siempre mejor frontalmente. Otra de los errores comunes es la persona que coloca un detector en una pared y siempre la coloca de frente a tu movimiento. ¿Vale? Ya veremos cómo funcionan los detectores con los tipos de tecnología y verás cuál es la mejor forma o la mejor forma de montarlo o de que el detector esté orientado en función del movimiento. ¿Utilizo el mismo detector para cualquier aplicación? Otro error común. Uno ayuda a obras, hay obras por ahí que tiene el detector de techo hasta en la pared, el de superficie. Como es un proyecto y hay 300 detectores, pues no se han molestado y han colocado 300 detectores y los van montando por donde sea. El mismo modelo.
Los detectores no son fiables y apagan la iluminación cuando hay alguien en la zona. Esto es otro de los errores comunes. A mí me gustaba ver mucho de la que se avecina o esto, y en la serie los ponían a parir porque tenían detectores en la caja de escalera y no funcionaba una mierda. Tenían que estar aplaudiendo alguna historia de esto. ¿Vale? Bueno, o sea, colocando también lo que te decía al principio, colocando el detector adecuado y en el sitio adecuado, seguramente que funciona perfectamente. A mí siempre me han dicho que el mejor detector es el que no se ve. Tú no sabes que está, pero te ha encendido y te ha apagado la luz. Los detectores no son adecuados para LED. Otro de los conceptos comunes que va la gente siempre diciendo, oye, no, yo quiero un detector para LED. ¿Vale? Porque se extiende en el tema de los detectores, estos de gama económica, muchos de ellos se quedan en relé pegado cuando colocas luminarias LED. ¿Vale? Y veremos por qué. Las luminarias LED hoy en día, la gente compra los Downlight estos de 4 euros o de 3 euros, ¿vale? Y bueno, eso tiene un déficit. Tiene un déficit que muchas veces el contactor o el relé que va a actuar sobre ellos, en función de la capacidad que tenga este relé o este contactor, no los aguanta. Y por eso no es que no funcione, sino que los peta. ¿Vale? Entonces las tecnologías existentes, que hay, ya te adelanto que hay dos, una de ellas es la tecnología PIR. ¿Vale? Cuando alguien te venga y te diga, oye, yo quiero un detector PIR, ya sabes que está hablando de este tipo de tecnología. Básicamente son el 80% de los detectores o casi todos los detectores que oferta son con tecnología PIR. Con tecnología PIR son los que ves con la lente esta, que es una lente que se llama Fresnel. ¿Vale? Es como una especie de colmena. Los detectores tienen un sensor piroeléctrico, que sería este de aquí, que incide, tú ves el cursor, ¿no? Sí, sí se ve. ¿Vale? Que incide sobre la lente de Fresnel, y Sí. esto lo que te hace es te segmenta. Imagínate un detector de techo, que sería este, montado en el techo, lo que estaría viendo el detector, a grosso modo, sería esto. ¿Vale? Te hace unos haces, y este sería su campo más o menos de visión. Como ves, entre más cerca del detector estás, los haces están más pegados, ¿no? Entre Sí, más te vas alejando, los haces sí. están más separados. Vale, pues los sensores PIC captan la radiación térmica infrarroja emitida por un cuerpo en su zona de detección. Es decir, el detector lo que te va a mirar es una variación de temperatura. ¿Vale? El cliente te puede venir y te puede decir un detector PIC, un detector de temperatura o variaciones de temperatura. Lo que el detector te ve es una variación de temperatura en su campo de visión. Si él detecta una variación de temperatura, ya sea una persona, un animal, un coche, un árbol, sea lo que sea, si hay una variación de temperatura, él lo interpreta como movimiento. Y nombraste que la manera de identificarlo rápidamente es por la lente esa, ¿Sí? Todos los detectores que tengan una lente de este tipo, de ese ¿ves? Este tipo. tiene lente, este tiene lente, este tiene lente, es un detector con tecnología PIR. Vale. Básicamente son casi todos los detectores. Sí. ¿Vale? Esto, variaciones de temperatura. Pero ¿cómo detecta? Para que él detecte una variación de temperatura, la persona, el objeto o cosa que tenga esa variación de temperatura debe actuar sobre dos de estos haces en un determinado periodo de tiempo. ¿Vale? Corto. Es lo que dice aquí. Si el cuerpo de movimiento atraviesa dos haces de la lente Fresnel, se registra con movimiento detectado. ¿Vale? El detector, si nos fijamos en esta cobertura, el detector obviamente va a funcionar mejor entre más cerca estés de él. ¿Por qué? Porque los haces están más juntos. Si tú tienes que atravesar dos, como hemos dicho, obviamente vas a tardar más en atravesar dos si estás más lejos del detector que si estás muy cerca del detector. Aquí el movimiento va a tener que ser mayor. Y aquí, o sea, menor o muy pequeño. Y al movimiento pequeño ya estás atravesando dos haces de forma rápida. Claro, lo que va a ¿Vale? detectar, por ejemplo, en una persona, lo que detecta en una persona sería pues de una temperatura del aire X a cuando entra en el haz la persona que tiene otra Claro, claro. temperatura. O sea, el detector tiene un campo de visión que es cuando tú lo montas, él mide ese campo de visión y si sobre ese campo de visión que él tiene sucede cualquier variación de temperatura, de lo que sea, él lo interpreta como movimiento, siempre y cuando atraviese, como hemos dicho, dos haces en un periodo corto de tiempo. ¿Vale? Los haces, entre más cerca del detector, los haces más juntos, mejor cobertura, y entre más alejado del detector, los haces más separados, menor cobertura.
¿vale? Por eso, si ves el catálogo de Luxomar, te diferencia los dos movimientos. Te habla siempre de movimiento frontal y movimiento transversal. Y la cobertura que tiene en función de ese movimiento. ¿Vale? Si tú vas frontal hacia el detector, tú vas a tener que entrar mucho más dentro de su campo de visión para atravesar dos haces. Sí. Con lo cual, si yo te vendo un detector y te doy el dato, que te lo da todos los fabricantes, máximo de detección, siempre te habla del movimiento transversal. O sea, yo a lo mejor digo que este detector de techo te alcanza 10 metros. Pero si tú vas frontal hacia él, igual no son 10 metros. Sí, Normalmente es un 50, un 60% menos. ¿Vale? Entonces, lo que sí te da Luxomar en su catálogo son los datos de movimiento frontal y transversal. ¿Vale? Tú, para asegurarte cuando vayas a montar un detector, yo normalmente lo que hago es asegurarme siempre el movimiento frontal. ¿Vale? Que es el más restrictivo o el peor. Sí. Porque el frontal siempre lo vas a tener en la mayor medida. ¿Vale? Los detectores de tipo PIR no detectan a través de muros, metal, vidrio ni pladur. O sea, otra de las preguntas que te preguntan, yo quiero un detector, pero si tengo una ventana, me ve a través de la ventana. O la puerta de un portal me va a detectar lo que hay en la calle, ¿no? ¿Vale? Este tipo de tecnología no te atraviesa muros, ni metal, ni vidrio, nada. O sea, no te atraviesa nada. ¿Vale? Ese sería el tipo de tecnología. Y sobre esta tecnología, PIR, tenemos detectores de movimiento o presencia. Dos tipos de detectores. ¿Vale? El detector, como ves, según el mapa de cobertura, el detector funciona siempre mejor de manera transversal. ¿Vale? O sea, la cobertura mayor siempre lo vas a tener de forma transversal. O sea, si yo tuviera un detector, yo lo colocaría de tal forma que el de mi movimiento natural en la zona donde lo voy a montar, me lo detectara de forma transversal. ¿Vale? Si lo colocas en el techo, no tienes otra opción. En el techo, vas en el techo y ya sabes que el movimiento transversal hasta donde te llega y el movimiento frontal hasta donde te llega. Pero si yo coloco uno de pared, yo en vez de colocarlo al final de un pasillo, lo colocaría en un lateral de la pared. Porque así me está detectando mi movimiento de forma transversal. Por ejemplo, en un pasillo, uno de techo, ¿Sí? ¿no sería más interesante que estuviera en un lateral del pasillo? O sea, más pegado a una pared que en el propio centro, para que el Sí, camino podría natural cogiera transversalmente. ser más interesante, sí. Lo que pasa es que claro, en el derecho todo depende de dónde, claro, todo depende de cómo es el pasillo y las circunstancias, ¿no? Pero bueno, Etcétera. con lo que te estoy contando, obviamente sería más natural colocarlo no en el centro, sino o meterlo en un lateral o en otro. Sí. Así ampliaría incluso la cobertura, ¿no? Claro. Vale, pues esta es el tipo de tecnología. La tecnología PIR, variaciones de temperatura. Resumidas cuentas, la tecnología PIR se basa en variaciones de temperatura. Y luego pasamos a la otra tecnología de detección. Hay dos. O sea, esto no es solo VG, estos son todos los fabricantes. Te utilizan tecnología PIR, que se basa en variaciones de temperatura. Y que hay dos tipos, Y hay dos tipos, sí. de presencia y de todo movimiento. Eso es. Y tenemos ahora la tecnología de alta frecuencia, que se basa en emisiones de radio. ¿Vale? El sensor te manda una señal de radiofrecuencia, él envía, que son estos detectores, ves que estos ya no tienen lentes, son carátulas, son carcasas, y dentro de estas carcasas tiene una antena. Él lo que te hace es, te emite una señal de radio, y lo que tarda entre emitirte y recibirla, si sobre esa distancia hay una variación, él lo interpreta como un movimiento. O sea, imaginamos si yo coloco este detector en esta casa y él desde aquí al suelo tiene 5 metros, si en un momento determinado ya no hay 5 metros, sino hay 3 o 2, él lo interpreta como un movimiento. Lo mismo, sea una persona, un objeto, sea lo que sea. ¿Vale? ¿Qué le pasa a esta tecnología? Que esta tecnología funciona como un sonar. Es como un sonar de un barco, que va a medir la profundidad, le emite una señal y lo que tarda en recibirla, pues una distancia. ¿Qué le pasa a esta tecnología? Que sí traspasa. Por ejemplo, puede traspasar la madera, escayola, cristal, ladrillo, hormigón, metal.
Estos detectores son los que se colocan normalmente dentro de los plafones. Puedo colocarlos dentro de una caja, en un lugar oculto, en el falso techo. ¿Vale? Son detectores que puedes colocar ocultos. Al tomar la señal con un objeto en movimiento, retorna el detector lo que identifica como movimiento. Los detectores de tipo alta frecuencia detectan todo tipo de objetos en movimiento y atraviesan vidrio y pladur. Este se puede colocar oculto. El falso techo. En falso techo, en un aseo lo colocan en el falso techo. ¿Vale? Lo que pasa es que esta tecnología solamente tiene el tipo de detector, o sea, solamente son detectores de movimiento, no de presencia. ¿Vale? Hablamos que la tecnología PID tenemos detectores de presencia y movimiento, pero en la tecnología de alta frecuencia solo hay detectores de movimiento. ¿Vale? Estos son los que se colocan. O sea, tecnología de alta frecuencia, tecnología PID, en resumida, tecnología PID es variaciones de temperatura y tecnología de alta frecuencia, variaciones de distancia. ¿Vale? Así funcionan las dos tecnologías. Ahora veremos qué es un detector de movimiento. ¿Vale? Sobre esas dos tecnologías tenemos diferentes tipos de detectores. Está el detector de movimiento y el de presencia. El de movimiento, o el de movimiento tendría unos parámetros básicos de configuración. Hablamos de que todos los detectores tienen, hasta el más básico, tiene como mínimo dos potenciómetros, uno para regular el nivel lumínico y otro para regular el tiempo tras detección que quieres que permanezca encendido. Los parámetros básicos de configuración serían el luxe y el retardo a la desconexión. El detector de movimiento te hace una medición inicial de luz ambiental para determinar la conexión o no de las luminarias. O sea, tú has programado el nivel crepuscular que necesitas y le has programado un tiempo. El detector de movimiento, cuando te detecte, lo primero que va a hacer es mirar el nivel de luminosidad existente. Si está por debajo del ajustado y ha detectado un movimiento, pues te encenderá la luminaria. Si no, no te la encenderá. Ahora, desconectará las luminarias solo cuando deja de detectar movimiento. ¿Vale? Imaginamos que el detector te ha detectado movimiento, tenemos una luz ambiental por debajo del ajustado, te detecta movimiento, el detector permanecerá encendido y va rearmando mientras estés tú en la zona. Si te vas moviendo, él va rearmando constantemente. Cuando único apagará la luminaria es cuando deje de detectar movimiento, transcurrido el tiempo de desconexión que tú has puesto. Funciona como un interruptor, como dice aquí, un on-off, básicamente. ¿Para dónde está indicado este detector? Pues para zonas de paso, aseo, salas sin aporte de luz natural. Hablamos de aseo. Te iba a decir, la medición del tiempo en el que está la luminaria encendida, ¿vale? Que pongamos que es un minuto, ¿no? Sí. Entonces, y en ese minuto yo también sigo moviéndome. Él reinicia ese minuto con el resto de movimientos, aunque esté él constantemente va reiniciando. Es como si el contador volviera a cero. O sea, si tú has puesto un minuto, él va a estar un minuto encendido si no detecta movimiento. O sea, cuando detecte el último movimiento, tardará un minuto en apagarse. Eso es. ¿Vale? Resumidas cuentas. O sea, desconecta las luminarias solo cuando deja de detectar movimiento. ¿Vale? Eso es lo que haría un detector de movimiento. Y un detector de presencia, los parámetros básicos de configuración, como ves, son los mismos. O sea, hasta aquí no hay diferencia entre un detector de movimiento y un detector de presencia. Tiene sus luces y el retardo de la desconexión. ¿Qué diferencia hay? Que él va midiendo continuamente la luz ambiental. No te la mide la primera vez como el detector de movimiento, sino él constantemente te está midiendo qué nivel de luz hay. Y en base a esto te va a desconectar la luminaria cuando deja de detectar movimiento o detectando movimiento si el nivel de luz ambiental medido supera el valor de consigna. ¿Vale? Recapitulamos el detector de movimiento que habíamos hablado antes. Él va a estar rearmando mientras detecte movimiento. Y cuando va a apagar es transcurrido el tiempo de desconexión tras el último movimiento. En cambio, el detector de presencia te va a funcionar igual, pero te puede apagar de dos formas. O cuando dejas de estar movimiento, o cuando tú el nivel que hayas fijado esté por encima del ajustado. También te la apagaría, aunque detecte movimiento.
Ujú. ¿Vale? La diferencia entre el detector de presencia y el detector de movimiento es que prioriza el nivel de luz que tú has fijado. ¿Vale? El detector de presencia constantemente va a priorizar el nivel de luz que tú has fijado. Por encima incluso del movimiento. También funciona como interruptor on-off, pero ya aquí, en detectores de presencia, sí que hablamos ya de regulador. O sea, ya hablamos de... Un detector de presencia puede tener salida DALI, salida KNX, salida LON, salida 1.10. O sea, no existe un detector de movimiento con salida 1.10. Ya sería de presencia únicamente. ¿Vale? Sabes que cualquier detector con esta regulación lo que te va a hacer es priorizarte el nivel lumínico de la sala donde esté montado o del lugar donde esté montado. ¿Dónde yo colocaría estos detectores? Obviamente en zonas donde hay aporte de luz natural. Ujú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me está priorizando la luz natural. ¿Qué te lleva esto? Más ahorro. ¿Vale? Porque yo cuando no necesite la luz realmente, él aunque me dé este movimiento me la va a pagar. Dos cosas. Una, entonces, en definitiva, la diferencia fundamental tiene que ver con el nivel de luz, Correcto, ni siquiera con la correcto. capacidad que tenga de detectar. Exactamente, exactamente. O sea, un detector tiene el de movimiento y el de presencia te van a cubrir la misma capacidad o van a tener la misma cobertura. ¿Vale? La cobertura va en función realmente de la lente o de los sensores piroeléctricos que tenga el detector, porque los sensores pueden ser uno o hay detectores que pueden tener cuatro. Ujú. O sea, en función de los sensores y de la lente te da una cobertura u otra. No significa que un detector de presencia vaya a tener más capacidad que uno de movimiento. ¿Vale? O sea, el detector de presencia lo que sí te es válido porque te va a permitir un mayor ahorro es para ubicarlo en un colegio. ¿Vale? Nosotros lo que nos pasaba es que si tú colocas un detector de movimiento en un colegio y lo que hace el profesor es salir, pero los alumnos siempre están dentro del aula, cuando tú entres, por ejemplo, tú imagínate que tú entras temprano y es de noche, la luz te enciende, pero no se va a apagar porque está detectando movimiento. Ujú. Mientras que si colocas uno de presencia, él automáticamente ya detecta que el nivel de luz está por encima del ajustado y te apagaría la iluminación que estuvieran los alumnos dentro del aula. Es claro, ese es otro de los puntos que quería recapitular con Mm. respecto a la medición del detector de movimiento. Porque en este caso el de presencia es una medición continua y el de movimiento, la detección la hace una sola vez, dijiste. O sea, no, el nivel crepuscular que te mide solo te lo mide la primera vez que detecta. La primera vez que detecta. ¿Sí? Él te mide el nivel de luz que hay, pero solamente te lo hace la primera vez que detecta. Mientras está rearmando, se olvida de la luz. Una vez apaga, Una vez apaga y vuelve a detectar, vuelve a mirar el nivel lumínico. ah, o sea, cada ¿Vale? vez O que se sea, apaga es cuando, y detecta a alguien, es cuando empezaría a medir la luz otra vez. eso es. O sea, para que si tú colocas un detector de movimiento en el aula esta que habíamos hablado antes, donde solamente sale el profesor y los alumnos, tendrían que salir toda la gente del aula, esperar un minuto, imaginemos que ayer lo habíamos programado un minuto, y ¿Sí? volver a entrar para que el detector no encendiera. ¿Vale? Pero el de presencia tú lo tendrías puesto, no tendrías que hacer esta parafernalia y el detector automáticamente te apagaría. Vale. Lo dicho, el mejor detector es el que no se ve. Tú lo has puesto y has utilizado la luz cuando era indispensable y necesario. Uh-huh. O sea, ¿dónde yo colocaría un detector de presencia? En zonas de iluminación. Por eso uno de los errores comunes es el que te pide un detector de presencia para un baño. Un baño normalmente no tiene aporte de luz natural. O sea, es un error. El detector de presencia y el detector de movimiento funcionan igual. Tecnología PIR, variaciones de temperatura, las mismas coberturas, no tiene mayor sensibilidad ni menor. Con lo cual, para un aseo, yo no me gastaría una pasta, porque el detector de presencia te vale posiblemente el doble que uno de movimiento. Y te va a funcionar igual. Y entonces, ¿por qué el detector de movimiento puro y duro en el baño también necesita una regulación de luxes, de un umbral? De... Realmente no lo necesitaría. O sea, tú el detector que colocas en un sitio donde no hay aporte de luz natural, realmente puedes prescindir incluso Uh-huh. del potenciómetro de iluminación, porque te va a encender, hombre, bueno, te va a encender siempre. Lo tendrías que colocar siempre de noche, porque si lo colocas que sea de día, nunca te va a encender. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, no sería necesario. Eso a lo mejor te hace
¿Por qué la regulación crepuscular en un detector de movimiento? Porque tú puedes colocarlo en un pasillo donde haya alguna ventana. Ajá. ¿Vale? Estamos hablando de este punto también. Zonas con presencia de personas continuas. Ajá. ¿Vale? La palabra realmente presencia es porque va a haber normalmente gente. Yo, por ejemplo, tengo un pasillo con un montón de aporte de luz natural, pero igual en el pasillo tampoco me interesa colocar un detector de presencia. Porque yo sé que en algún momento no va a haber nadie. Va a apagar y luego te va a mirar el nivel crepuscular. Ajá. Que es lo que hemos comentado en la primera detección. ¿Vale? O sea, detectores de presencia indicado para zonas con presencia continua de personas y aporte de luz natural. Estas dos coincidencias tienen que darse para que tú proyectes o recomiendes un detector de presencia. Zonas de paso, volvemos atrás, zonas de paso y sin aporte de luz natural, movimiento. O una zona de paso aunque tenga aporte de luz natural. Pero es una zona de paso, no te interesa uno de presencia. Hombre, a no ser que sea el pasillo, a no ser que sea el pasillo del aeropuerto, que hay siempre gente en el pasillo. ¿Vale? Pues esa es la diferencia entre un detector de presencia y uno de movimiento. Básicamente, el de presencia prioriza el nivel lumínico sobre el movimiento. Y el de movimiento va priorizando siempre el movimiento. Otra de las ventajas de los detectores de presencia, que no las tienen los de movimiento, es que tienen la configuración maestro-esclavo. ¿Vale? La configuración maestro-esclavo es, tú colocas un detector maestro y si quieres ampliar esa zona de cobertura, porque imaginemos que lo coloquemos en un auditorio, o en un aula grande, una sala de formación grande, podrías colocar esclavos, ¿vale? Que son más económicos que el máster. Y lo único que hace el esclavo es mandar una señal a ese máster que es el que realmente va a controlar la iluminación. ¿Vale? Es como si fuera un chivato. Tú vas ampliando la cobertura con tantos esclavos como te sean necesarios para tener toda la zona cubierta y que el máster sea el que dé órdenes a la luminaria. El máster siempre va a ser una referencia especial, ¿no? Que no Sí, uno básico. el máster normalmente es el detector que siempre está en la... O sea, el detector normalmente que tú vas a vender va a ser un máster. ¿Vale? Que es el que tiene relé para conectar a luminaria, ¿lo ves? Y es el que tiene relé. El que tiene relé o el que tiene la salida DALI o el que tiene la salida KNX o la salida que tenga. Pero bueno, es el que va a dar órdenes a la luminaria. Pero y luego los esclavos. lo que te quería decir es que si o sea, a la hora de solicitar un máster, el esclavo está claro que pero el máster también es una referencia especial del estándar. No. Ya cualquier detector de presencia es máster. Ah, vale. ¿Vale? Cuando tú ya me pides un detector de presencia, yo siempre siempre el que tú vas a montar o el que vas a vender es máster. Aunque sea uno solo, ya tiene esa posibilidad. Aunque sea uno solo, ya es máster ya. ¿Vale? Ya tú sí que pedirías el esclavo, que es una referencia diferente. Si necesitas ampliar la cobertura. Existen detectores de 2 canales de presencia, con lo cual uno te sirve para controlar la iluminación y otro el clima. ¿Vale? Válido, por ejemplo, para una oficina. Una oficina que tenga el típico split, ¿vale? Él te va a controlar tanto la iluminación como el aire acondicionado. ¿Vale? La ventaja de estos detectores con 2 canales es que los canales son programables con diferente regulación. Claro, porque no te vale lo que tú vas a regular la iluminación por lo que tú vas a regular el clima. A ti no te interesa que si tú sales 3 minutos o 5 minutos a tomarte un café o a la fotocopiadora a buscar un papel, se te apague el clima. O sea, tú has regulado el tiempo para que sí, para que a lo mejor se te apague a los 3 minutos, porque te da igual que te apague la luz y te enciendas, pero no es lo mismo el nivel de consumo energético de una luz encendiendo apagando que de un split encendiendo apagando. O sea que en definitiva los 2 canales son de salida. Bueno, y de control también. Los 2 canales son exactamente, son de salida y te van controlando con una programación de retardo, de desconexión diferente. O sea, en tiempo. En tiempo. ¿Vale? Si tú puedes tener el clima que se te apague a los 30 minutos, pero puedes tener la iluminación que se te apague a los 3. Vale. Si la parte de la detección y los umbrales es común. Es común, exactamente.
¿Vale? Detectores de grandes alturas. Pues detectores de grandes alturas también tenemos en el modelo de presencia. Los que vas a montar en una nave industrial, de esto, bueno, ya ustedes algunos proyectos han hecho con este modelo. Y también tiene la posibilidad de que sean detectores estéticos y discretos, o sea, chiquititos, tenemos este plano. O sea, la gama de portfolio de productos de Luxoma pues es amplia y sí que tiene detectores incluso de diseño. Como solamente hacen esto, pues tiene una gran variedad de detectores con cobertura, diseño, estética y posibilidad de control manual por pulsador. Otra de las ventajas que tiene un detector de presencia frente a uno de movimientos que tiene una borna, que es esta de aquí, que es la S, al cual tú le puedes asociar un pulsador. ¿Vale? Con este pulsador, tú puedes entrar en el modo automático o semiautomático o forzar encendidos apagados. ¿Vale? ¿Qué pasa en estas aulas? Que está muy bien, en estas aulas que te he comentado. Dice, vale, el aporte yo le regulo la luminosidad para que te funcione de noche. Y si se me hace de día, se me apaga. Pero ¿qué pasa si yo bajo las persianas porque voy a hacer una presentación? Automáticamente te enciende la luz. Sí. Detecta movimiento, el nivel crepuscular ha bajado por debajo del asignado, te enciende la luz. Si tú a ese detector le asocias un pulsador, tú puedes forzar un estado de ese detector. O sea, con lo cual, exactamente, él te ha encendido la luz porque ha bajado las persianas, pero tú automáticamente le das al pulsador y te lo apagas. ¿Vale? O le das al pulsador y te lo enciende. A lo mejor es de día, pero va la señora de la limpieza o alguien que va a hacer algo y necesita más luz por lo que sea. Puedes también encenderlo. ¿Vale? Es forzar estado. O sea, el detector de presencia aparte te permite forzar estado. Este es el mapa de cobertura y el consejo de ubicación. ¿Ves? Como ves, lo que te comentaba, Luxoma diferencia entre movimiento frontal, transversal o incluso el sedentario en algunos modelos. El sedentario es el pequeño movimiento, el que tú haces al mover un papel. ¿Vale? Al mover el ratón, como estoy haciendo yo aquí. Y sobre eso, mira, por ejemplo, el PD3, como ves aquí, te dice que el detector, el montado en el techo, imagínate un detector montado en el techo, él te dice que tiene 4 metros de diámetro en pequeño movimiento sedentario. O sea, si tú colocas este detector en un aseo, encima del urinario o de lo que sea, sabes que no se te va a apagar nunca y lo has colocado en el sitio adecuado. Porque el pequeño movimiento, o sea, si se te apaga que el tío se está muriendo, tiene que ir alguien allá, llamar a la ambulancia o algo. ¿Vale? Y luego, movimiento frontal, pues este es 6 metros. Y el movimiento transversal, que es el que normalmente yo te digo cuando tú me dices un detector que llega a 10 metros, normalmente yo te lo voy a dar este. ¿Vale? Pero tienes que darte cuenta que es el movimiento transversal. Y otro dato también siempre será la altura, ¿no? Claro, A la que colocarlo. siempre hablamos de altura de 2 metros, la altura estándar de 2 metros y medio, ¿vale? Los detectores siempre, estas mediciones que te aparecen en los catálogos son montados a 2 metros y medio de altura. Ya sea de superficie o de pared, de empotrar o en techo. ¿Vale? Luego está el de grandes alturas, que ya te habla de 14 a 16 metros. Este detector lo puedes colocar hasta 20 o 30 con este mapa de cobertura, un mapa de cobertura amplio. Ideal para naves industriales, logísticos. ¿Vale? Sobre esos mapas de cobertura ves que tenemos unos especiales de pasillo. O sea, las coberturas puedes ampliarlas, una para grandes áreas y el de que montas en superficie. ¿Vale? Teniendo en cuenta estos mapas de cobertura, tú puedes seleccionar el detector adecuado en función de dónde vayas a instalarlo y el movimiento que se dé en esa zona. ¿Vale? A tener en cuenta, pues el tipo y dirección del movimiento que te está comentando. O sea, cuando tú vayas a proyectar algo, siempre ten en cuenta, cuando te vayan a ofrecer algo, cuando vayas a vender algo, siempre ten en cuenta, oye, esto sería la hostia, pedirle al cliente que te diera todos los datos, pero bueno, muchas veces no es posible. Pero si tú sabes que lo vas a colocar en un baño, pues ya más o menos ya sabes cómo hacer el movimiento, qué detector colocar, vas a darle uno de movimiento, no vas a darle uno de presencia, que es el que te va a pedir. ¿Vale? Y ya más o menos sabes las coberturas que tienes. La ubicación de las puertas. Lo imprescindible siempre en un detector es intentar tener las puertas de acceso o de salida o de entrada siempre cubiertas.
O sea, yo normalmente me fijo en el movimiento frontal, que por lo menos te llegue siempre a la puerta de acceso. ¿Vale? Con esa cobertura, cuando alguien entre en un baño, entre en la sala o algo, normalmente te va a funcionar perfectamente, te va a encender. La altura de la instalación, lo que hemos hablado. O sea, estas coberturas son a 2,5 metros. Si tú bajas la altura, va a bajar el mapa de cobertura. Pero si tú la subes, va a aumentar el mapa de cobertura. ¿Vale? Claro, aumenta. En el catálogo lo uso más en función del modelo. Hombre, hay algunos modelos que ya a 4 metros de altura no te funcionan. Okay. O más de 4 metros, ¿vale? Otros sí. Pero, por ejemplo, montándolo a 3,5 metros, en el catálogo gordo del uso más del técnico, te dice qué cobertura tiene a esa altura. Vale. Y sobre todo tener en cuenta esto, alejar el detector de salida de aire y ventana. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú lo colocas muy cerca de una ventana, puede ser que te dé lectura. Si incide directamente sobre la lente, la luz te puede dar lecturas erróneas de iluminación o de luxe. O si lo colocas cerca de un split, al lado de un aire acondicionado que te está dando aire caliente o frío, te puede distorsionar también la medida, porque recordemos que los detectores con tecnología PIR te miden variaciones de temperatura. Y lo que comentaste de cerca de la ventana es por si tiene incidencia directa del sol. Sí, del sol. Imagínate que si le da directamente a la lente o al detector el sol, obviamente va a distorsionarlo. O tú enfocas un detector y lo engañas. Lo ciegas, por decirlo de alguna forma. Sí. Hay que tener eso en cuenta. La ubicación de las puertas, el tipo de dirección del movimiento, la altura de instalación y tener en cuenta de no colocarlo cerca de ventanas, muy cerca de, hombre, a lo cerca no que, más que cerca de ventanas, cerca de fuentes de luz y salidas de aire. Teniendo en cuenta estas cosas, tú vas a seleccionar el detector adecuado y va a funcionar perfectamente. La correcta selección y ubicación del detector es clave para su buen funcionamiento, lo que estamos comentando. ¿Vale? Si tú lo colocas de la forma correcta, has seleccionado el detector adecuado con la cobertura necesaria en función del movimiento y de la zona a cubrir, pues el detector va a funcionar perfectamente. Un detector que nadie sabe que está ahí y te ha funcionado perfecto. ¿Vale? O sea, clave, sobre todo dónde vas a colocar el detector, la altura, tener en cuenta todos estos datos, que muchas veces no nos lo da el cliente, pero bueno, si sabemos dónde lo va a montar, nos podemos hacer una idea. ¿Vale? Otro de aquellos conceptos que vimos al principio, que la gente te decía, es que te preguntan por un detector que sirva para LED. Todos los detectores del uso más, todos, hasta el LS Mini, el más barato, todos te sirven para LED. ¿Vale? Y te vamos a explicar por qué. No todas las luminarias LED son iguales, que lo que estuve hablando un poco al principio. Características, potencia, calidad. Ahora se venden 2 lights de 3 euros, con un factor de potencia de 0,5. Y aquello tiene un disparate, es un detector que tiene un pico de arranque brutal. Que es lo que dice aquí. El pico de arranque del driver LED determina el número máximo de luminarias que pueden conectarse a un detector. No el consumo ni la potencia. O sea, realmente este dato te lo debería dar el fabricante. El pico de arranque que tiene el detector. Que muchas veces no lo da. Tú al final colocas un detector y dices, coño, es que tengo nada más que 100 vatios. Si dice que el detector te aguanta 1000. Y a lo mejor tú tienes 100 vatios conectados a ese detector, pero igual el detector no te va y es por el pico de arranque. La iluminación LED tiene un pico de arranque en función de la calidad del LED, un pico de arranque brutal. ¿Qué tiene que ver con el factor de potencia? Bueno, sobre el factor de potencia solo tiene que ver con la distorsión armónica, que también te influye en el relé. ¿Vale? Pero el pico de arranque, esto es un pico de arranque que es brutal. Va en función también de la calidad del driver. ¿Vale? Entre mayor calidad del driver, obviamente el pico de arranque es menor. Pero esos datos es muy difícil que... Sí, esto, yo te digo que es muy difícil que te lo den. De hecho, ya cualquier de estos fabricantes chinos que te venden un detector, ya te dan la potencia y gracias, o los lúmenes, que son mentiras y gracias. Sí. ¿Vale? O sea, el pico de arranque debe estar especificado en la ficha técnica del LED, que te digo, muchas veces no lo está, pero bueno, debería. Los detectores de VG, ¿qué ventaja tiene un detector de VG? Un relé de 10 amperios. ¿Vale? Por eso muchas veces un detector vale lo que vale. ¿Vale? La diferencia está sobre todo en el relé.
sea, yo te puedo vender un detector por 3 euros, 6 euros, que seguramente que los hay, pero igual el relé es de 6 amperios, de 4 amperios. Con lo cual la capacidad de resistencia que tiene ese relé ante un pico de arranque es menor. ¿Vale? O sea, nadie te regala nada. ¿Por qué vale un detector más barato? Por algo. Al final puede estar en el relé, puede estar en la lente, puede estar en los sensores PIC que tenga. El pico de arranque de 165 amperios durante los primeros 20 milisegundos es lo que estamos hablando. ¿Vale? El relé de 10 amperios te lo va a aguantar. Con lo cual, cualquier detector de VG Lux o más, que el más básico ya tiene un relé de 10 amperios, te lo va a soportar. O sea que ese relé que pone que es de 10 amperios de uso continuo tiene la capacidad de aguantar un pico de arranque de 165 amperios durante los primeros 20 milisegundos. Correcto. Estamos hablando de 165 amperios, un pepinazo bueno. Sí, sí. Vale. ¿Vale? O sea, este detector va a ser capaz de aguantarlo, con lo cual no se te va a quedar pegado. Si es un relé de menor amperaje o menor calidad, obviamente, es lo que le pasa a la gente, que muchas veces compra un detector de 4 o 6 euros y cuando coloca luminarias LED se le queda pegado. El relé se le queda pegado, la luminaria se le queda encendida y ya no funciona. O sea, este es un problema que se ha incrementado con el tema del aumento de la iluminación LED. ¿Han detectado Sí, ustedes que ha aumentado? sí, claro, claro. Yo me he encontrado en obras que han tenido que, la gente al final se va al detector económico, los monta y han tenido que quitarlo. Han tenido que quitarlo porque se le queda pegado. Vale, le han comprado un detector barato que le ha salido, pero bueno, al final la broma le ha salido más cara, porque se han gastado el dinero en el barato y después se gastan el dinero en el caro. Sí, que vale más la pena comprar un relé que aguante lo que tenga que Claro, aguantar que poner un contactor. claro. O Te va a sea, salir más caro, ¿no? realmente en el tema de los sensores, yo prefiero gastarme la pasta y no tener que volver nunca a la obra donde lo he instalado porque no enciende, porque no se queda pegado, porque la cobertura no le llega, porque el tío que me llama dice, mira, es que yo estoy aquí saludando, el detector nunca se enciende. Por eso huyen los instaladores de los sensores, pero no porque no funcione, sino porque nunca colocan el adecuado, Sí. nunca tienen en cuenta todas estas cosas. O sea, esa es mi pelea. Yo cuando voy a las obras normalmente, siempre que se recomiendan los detectores y tal, al final la gente sale contenta. Y son los instaladores que te vuelven a repetir, te hablan del uso más y te piden el uso más. De hecho, hay instaladores que les gusta el detector, que siempre piden este porque saben que no le va a dar problemas. O sea, no hay nada peor que vale, que te gastes el dinero una vez y te salga más caro, vale, perfecto. Pero es que puedes perder más dinero yendo 8 veces a la instalación. Sí, sí, está claro. ¿Vale? Aparte, tiene un control de paso por cero. Esto sí que viene en función del factor de potencia de un driver. ¿Vale? El control de paso por cero es que el relé, cuando enciende o apaga, pasa por cero, siempre. Con lo cual, no te crea distorsión armónica. ¿Vale? El relé del detector, tú imagínate que tiene una instalación con un montón de luminarias LED que ya te crean una distorsión armónica porque tienen su driver, tienen sus condensadores y tal. Pues si tú lo colocas 100 detectores, que estos 100 detectores, no te ocasionen además o se sumen a los luminarias LED en distorsión armónica. ¿Vale? El relé tiene control de paso por cero, con lo cual nunca te va a crear distorsiones armónicas en una instalación. Otro dato importante, no todos los relés de todos los fabricantes tienen este control de paso por cero. ¿Vale? Si tú colocas un detector, te da igual. Has colocado uno en un cuarto, da igual, igual. Y para controlar un luminario, te da igual el relé y el detector que sea, pues te vale igual uno económico. Pero si vas a una obra donde va a haber varios detectores, es importante tener esto en cuenta. Y más ahora, que se utiliza mucha luminaria LED, mucha electrónica. Tiene un contacto previo de tungsteno, ¿vale? Tungsteno simplemente, al final, es un material que es más resistente, ¿vale? Es más resistente y más duradero. ¿Vale? Va a tener más ciclos de trabajo ese relé, simplemente. Te va a durar más. ¿Vale? Es un relé potente. La gente normalmente te coloca el detector y siempre va y dice, no, yo coloco un contactor, yo coloco un contactor. ¿Vale? Al final está escaneciendo su instalación, pero que sepa que el relé que te vienen los detectores del uso más, puedes prescindir del contactor. Porque es un relé muy bueno. ¿Y ustedes no han hecho una estimación
de esos arranques por luminarias malas. No hay una estimación hecha de, por ejemplo, los downlight malos pueden tener un pico de arranque de, no sé, de... No, porque Esa estimación no, es difícil. no lo hay, es difícil porque digo, hay millones de fabricantes de iluminación, que sale uno de todas las piedras vendiendo con un contenedor que te viene vendiendo de todos lados, o sea, es imposible. Claro, porque también hay una limitación a 10 amperios ahí. Claro, hay una limitación a 10 amperios, sí, igual te venden colocas 50 downlight, que son una castaña y tiene un pico de arranque superior incluso a los 165 amperios, igual se te carga este relé también. ¿Vale? Pero eso es más complicado, más difícil. Ya tiene que ser, vamos. Sí, yo me imagino digo, la opción más extrema. Relés más potentes. ¿Algún detector con relés más potentes lo tendrán, no? No, normalmente el relé que te viene máximo, de hecho el que monta siempre Luxomas, un relé de 10 amperios que es bastante suficiente para luminarias. Ya sea LED, incandescente, tal, luminarias normales. Sí, sí, sí. No, Vale, de todas maneras, en caso. Con un contactor o lo que sea. Claro, exactamente. En caso de duda, oye, yo tengo un montón de luminarias, pero no sé dónde vienen, dónde van. El pico de arranque es que me ha dado el dato, me lo ha dado el fabricante después de mucho pelear con él, y de un pico de arranque brutal. Pues igual, utiliza un contactor que te soporte ese pico de arranque. Bien. Que es lo que dice aquí, en caso de duda, se recomienda utilizar un contactor. Vale, otra vez, todo esto que te estoy hablando, bueno, esto es de general, pero bueno, el modo semiautomático también te viene en los detectores de presencia, que es lo que estuvimos hablando del pulsador, ¿te acuerdas? Sí. Pues el modo semiautomático es lo del pulsador. El encendido de la emisión se realiza siempre de forma manual, accionando el pulsador, cableado a la borna S del detector. ¿Vale? Este es otro modo, ¿eh? Este es el modo semiautomático, que te lo permite los detectores de presencia. Tú para encender la iluminación la tienes que hacer de forma manual, o sea, para que te funcione el detector, en cierto modo. Mientras el detector sigue detectando movimiento, la emisión permanece encendida, ¿vale? El detector está funcionando, mientras detecte movimiento, permanece encendido. Y el detector de la luminaria transcurrida la temporización de apagado programada sin que se detecte ningún movimiento. O cuando el usuario fuerza un apagado. Accionando de nuevo el pulsador. ¿Vale? Esto es un modo semiautomático. ¿Y cómo se entra al modo semiautomático? Eso normalmente es a través del mando. Del mando. ¿Vale? Y una vez apagada la iluminación, para volver a encender las luminarias, deberá accionarse el pulsador. Vale. Es un interruptor general. ¿Sí? ¿Vale? Este es el modo semiautomático, lo permite. Y aquí tienes los mandos, ¿no? La programación fácil e intuitiva. La mayoría de detectores e interruptores que pulsa DVG son programables por potenciómetros o con vía mando a distancia. ¿Vale? Los detectores no es que necesites específicamente un mando. El mando lo que te ofrece es más posibilidades de programación, como puede ser el modo semiautomático. Pero tú los detectores los puedes programar con los potenciómetros que te vienen. ¿Lo ves? Lo que te dice aquí, la programación vía mando a distancia permite acceder a múltiples funciones adicionales que no te vienen en los potenciómetros del sensor. Puede utilizarse un mando a distancia convencional o bien a la TODIR y la ABG. ¿Vale? Si tú vas al catálogo de BG, hay un mando para cada modelo de detectores. ¿Vale? Tiene la opción de la app en el cual te la descargas y aquí te vienen todos los detectores. Entonces tú seleccionas el detector que vas a programar y con esto solamente tienes un mando, por decirlo, y puedes programar cualquier detector de Luxomas. La aplicación es gratuita en el Play Store o en el App Store y con el adaptador que lo colocas a tu smartphone, pues ya puedes programar los sensores. ¿Vale? ¿Qué ventaja te ofrece la programación a través del mando? Que la programación que tú le des al detector con el mando no puede ser modificada luego en los potenciómetros. Es decir, vas a un edificio público o un edificio privado en el cual tú los aseos lo has programado de una forma predeterminada, con un tiempo, nadie te va a ir con un destornillador allí a hacerte la jugarreta. Porque ya tú lo has programado con el mando, por mucho que él se ponga allí a mover los potenciómetros para fastidiarte, pues no va a variar la programación. Es un modo también de seguridad. Se prevalece. Sí, prevalece lo que tú le pongas con el mando. ¿Con el mando o con el móvil, no? O con el móvil, con la aplicación, sí, vía mando. ¿no?
ya sea vía smartphone o vía mando físico. Y ese adaptador que se veía ahí, no sé si lo volveremos a ver. Esto de aquí. Sí, No, este es un... del móvil, el adaptador del móvil, me refería. Esto es lo único que compras tú. Pero yo sé que va enchufado a dónde, A la zona auriculares. al auricular. Vale, vale. Sí. Vale, tiene una clavija esta jack. Y no necesita una tecnología especial en el móvil, o sea que no es NFC, no tiene que ser. No. Simplemente te vale un Android o un iPhone. Me da igual. Vale, la aplicación te funciona con cualquiera de los dos móviles. Hombre, esa solución parece más amplia que tener un Claro. mando por Sí, modelo. pero bueno, después ya depende del instalador, quién sea, quién se lo vaya a dar. Mucha gente dice, no, tiene el móvil para coger llamadas y, Sí, también. vale, o sea, tienes esta opción y tienes esta también. Hay gente que le gusta tener el mando, no sé. Lo ve más sencillo, no lo sé. Vale, pero que sepas que esta opción y esta opción valen prácticamente lo mismo. Sí, a lo mejor quizás el mando puro y duro es más interesante en el mantenimiento. Claro, Ya tienes fijado el modelo que tiene. claro, claro, o dependiendo, tú imagínate en una instalación donde yo tengo un modelo de detector, igual no me interesa a lo mejor esto, con un mando, porque es el mismo modelo siempre, lo tengo. Pero si tengo a lo mejor varios modelos de detectores, pues igual me interesa tener esta aplicación porque así selecciono el modelo que voy a programar en cada momento. Bien. ¿Vale? Y sobre esto, pues tenemos toda esta gama, ¿no? Una amplia gama que puedes tener en Valve. Hablamos de los detectores de gama LC, RC Plus, los PL, los PD3. Bueno, como sabes, te digo, el catálogo de Luxomat es amplio. ¿Vale? Y te permite, en función de la cobertura necesaria, la altura en la que lo vayas a montar, el tipo de salida que necesitas, tener varias opciones de detectores. Ahora vemos unos ejemplos de aplicación, ¿vale? Por ejemplo, en un vestíbulo, ¿vale? En un vestíbulo, principales retos, por un control autónomo, velar por la seguridad en zonas oscuras y maximizar ahorros frente a un interruptor crepuscular. ¿Vale? Tenemos el vestíbulo de una vivienda que colocaremos un detector de movimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos hablado que es una zona de paso sin aporte de luz natural. Detector, movimiento. Aquí estamos aplicando lo que hemos comentado antes. Pues colocaríamos a lo mejor el más sencillito, porque es una zona chiquitita de controlar, una de 10 metros, en techo, empotrado el P3N de un canal. O tenemos la opción, una solución innovadora, por eso te digo que el Luxomat es bastante amplio, en el cual podríamos colocar un detector con un anillo LED. ¿Vale? Incorpora luz de orientación, sustituye al crepuscular. ¿Qué tenemos en este sitio? Que la luz LED esta te sirve de orientación. ¿Vale? Tendrías un mínimo de 2 vatios encendido durante un tiempo determinado o fijo. ¿Vale? ¿Cómo funcionaría este detector? Este detector te detecta, te enciende la luz principal, que sería esta de aquí. Te deja detectar transcurrido el tiempo de programación, el detector apaga y te enciende la luz de orientación, que podría permanecer fija o un tiempo que tú le determines. Pero ¿a qué se refiere con luz de orientación? En la oscuridad. Sí, La o oscuridad. sea, la luz esta que ves aquí iluminada en esta sala es la luz que es del LED, del detector. Es luz propia que está dando la Es una detector. luminaria, es lo que quiere decir. Sí, la luminaria sí, porque tú tú encenderías la luz principal, que es mucha más luz que la que te ofrece los dos patios. ¿Vale? Simplemente una luz de orientación igual te sirve para no ver la zona oscura. Tú imagínate que no llegas a esta zona y estás lejos. Sí. ¿Vale? Pero igual tiene la zona algo iluminada. Vale. ¿Vale? Un ahorro estimado pues, de un 80% respecto a no tener sensores. Y se temporiza esa luz también, ¿no? Claro, esa luz es temporizada. La puedes dejar fija o durante un tiempo. Vale. En vestuario, ducha y aseo. Por lo mismo, no siempre puede colocarse un detector en la zona de duchas por el tema del IP.
Hay obstáculos, impide ver el detector y suele ser zonas con ruido. Pues tenemos la opción de colocar un detector de movimiento rearmable por sonido en un aseo. ¿Vale? Un solo equipo que detecta movimiento y rearma por movimiento y o sonido. O sea, la primera detección siempre te la hace por movimiento, pero él luego puede rearmar por sonido. Por sonido. Sí. El detector tiene un micro, que tú también puedes fijar la sensibilidad de este micro, y el detector lo que te hace es rearmarte por sonido. Tú imagínate en un aseo grande, yo el detector lo coloco en la entrada del aseo. Yo cuando entra me detecta el movimiento, pero luego estoy fuera del mapa de cobertura, pero estoy aquí en el baño, haciéndome ducha, bañándome, hablando con la gente. El detector va rearmando por sonido. Es un modelo especial. Sí, un modelo diferente, correcto. ¿Vale? Ahorro estimado también, un 80% frente a un interruptor, un pulsador o que lo tenga la luz encendida, que es lo que pasa en los aseos. Las 24 horas hasta que el local cierre. En un parking subterráneo, pues el reto, control de encendido por zona, mantener confort y seguridad. En los parques subterráneos, sobre todo en las comunidades, no les gusta tampoco que esté todo apagado. Aparte por normativa, por seguridad y porque la gente tiene miedo de ver todo oscuro. Iluminación homogenéea y atención al envejecimiento de las luminarias. ¿Vale? Tenemos nosotros, y aquí sí que colocamos un detector con salida on-off, permite el encendido automático por zona, detección de personas y automóviles, lo que hablamos. Tecnología PIR, variación de temperatura, ya sea de una persona, de un coche, de lo que sea. O incluso un detector con salida DALI. Ahora en los parking y tal, que están colocando pantallas LED, pues ¿por qué no colocar pantallas LED que sean regulables? ¿Vale? Y te permitan siempre tener una luz de orientación y cuando te detecte vayan al 100%, por ejemplo. Esto te acorta la vida útil de las pantallas que tú has colocado, que en vez de tenerla encendida al 100% en las 24 horas del día, a lo mejor en momentos determinados que no haya nadie, están al 20%. Claro, en esa situación siempre se verían desniveles dentro del propio aparcamiento, ¿no? Habrán zonas Claro, claro. que tengan más intensidad de luz y luego otras zonas donde no haya movimiento. Exactamente. Exactamente. Tú tendrás luz donde te interese tenerla en el momento que te interese. Oficinas y salas de reuniones, aporte de luz natural y control independiente del clima, lo que hablamos. Aquí ya nos iríamos a uno de presencia. Con salida on-off, 2 canales y te controla la iluminación y el clima. O, si la luminaria es regulable, con salida DALI, también que te controle el clima y la iluminación. ¿Ves? Tiene una salida de iluminación que es DALI, pero tiene una salida extra, libre potencial, que es para controlar el aire acondicionado. Estamos hablando de 45, 55, aquí te está controlando aparte del clima, por eso te hablan de un 55 mayor ahora. En aula, lo mismo. Aporte luz natural, variación de iluminación. En un aula que puede ser que tengas la zona de, como las aulas son más grandes, tenga la zona de ventana, o los alumnos que están cerca de la ventana con un nivel lumínico superior a los que están en la pared. ¿Vale? Esto lo puedes regular con un crepuscular con salida DALI, con la luminaria regulable, porque ya el código técnico de edificación te recomienda que las luminarias que están más cerca de la ventana sean regulables. ¿Vale? Un solo equipo para toda la sala requiere un elemento de corte. ¿Vale? Tú has colocado el crepuscular, pero si necesitas alguien que te encienda o te apague las luminarias, porque esto simplemente te va a estar regulando. O un detector DALI trío o dúo. Existen detectores de presencia dúo que te mide 2 niveles crepusculares diferentes. Tiene 2 sensores crepusculares que son 2 canutitos que salen de aquí. Uno lo enfoca hacia la ventana y otro a la pared. Él te está midiendo el nivel lumínico que hay cerca de la ventana, pero te está midiendo a su vez el nivel lumínico que hay cerca de la pared. Como tiene 2 canales o 3, él te va a regular las luminarias que están cerca de la ventana a un nivel crepuscular necesario para llegar al que tú has ajustado y el que está a la pared a otro nivel. Tú imagínate que las que están aquí solamente necesitan que la luminaria le aporte 300 luxes, pues el detector te regula que esta luminaria está en 300 luxes. Pero en la zona de pared, que a lo mejor necesitas que tengan 500, pues esta te va a regular a 500.
O sea, el mismo sensor te está midiendo 2 niveles lumínicos y te va a aportar o te va a regular las luminarias al aporte lumínico necesario de diferente forma en cada lineal. O incluso un trío. Imagínate, bueno, aquí no, pero bueno, hay zonas donde tiene una iluminación para la pizarra o una pizarra electrónica. Pues también te va a permitir en on-off el control de la iluminación de pizarra u otros usos, como puede ser un aire acondicionado también. Con un único detector tienes 2 regulaciones lumínicas diferentes, zona ventana, zona pared, e incluso un tercer canal adicional libre de potencial para controlar una luz de la pizarra, una luz on-off o un aire acondicionado. Estamos hablando de un 25% crepuscular, porque aquí sí que tiene que haber alguien para que apague y enciende, y aquí un 65%. O sea, realmente la normativa exige esto ya en Sí. nuevos De hecho, proyectos. ya prácticamente en todos los proyectos ya me hablan de luminarias DALI. Luminarias DALI o luminarias regulables. Ya, la verdad que se proyectan ya muchos detectores con salida DALI. Sí, porque si estamos hablando de que de que la normativa te exige, el código técnico de la edificación, que haya regulación de iluminación en las diferentes La áreas zona de más la clase, ¿no? eso es. Y entonces, claro, Vale, sobre todo las luminarias más próximas a la ventana o donde tengan aporte de luz natural, que esas luminarias sean regulables. y el Ya, formato de regulación que más fuerza ha cogido es el DALI, ¿no? el DALI, sí, sí. El que más está avanzando es el DALI. El 1.10 ya se está quedando más obsoleto y el DALI es el que se está estandarizando. ¿Vale? Eso ya lo verá ya de todas maneras en el siguiente nivel de formación, si están interesados, ya hablamos ya de más de controles DALI. ¿Vale? Un ejemplo de aplicación, pues en logístico y naves, nosotros tenemos detectores para grandes alturas, como habíamos visto. ¿Vale? En un logístico, montaje a gran altura, control sectorizado, evitar falso encendido, zonas adyacentes y aporte de luz natural. Y estas naves que a lo mejor tienen aporte de luz natural, porque tienen una grande bóveda, unos tragaluz importantes, pues colocamos un detector de presencia en el cual tú lo hagas de efecto que irán a mucha altura y lo que necesitas es que alguien que pase por el pasillo frontal y no te entre a la zona de pico o a la zona de balda no te encienda. ¿Vale? Tú colocarías detectores tanto a la entrada de un lado como a la entrada de otro lado y podrías poner una carátula obturadora para que no te detecte esta zona de aquí. ¿Vale? Las carátulas estas, que son plásticas, te vienen en todos los detectores o se te suministran con todos los detectores. ¿Vale? Con lo cual, esta carátula lo que te permite es acortar la zona de detección del detector. Hablamos de un detector de grandes alturas, on-off o incluso DALI. ¿Vale? El detector DALI, nosotros tenemos detectores DALI que te miden el nivel lumínico que hay en el suelo. ¿Vale? Todos los detectores que te están midiendo el nivel lumínico donde tú lo montas. Pero el de grandes alturas, tenemos uno especial con una lente especial que te mide el nivel lumínico del suelo. Con lo cual siempre te aporta el nivel de luz necesario para que la persona que esté abajo tenga el nivel lumínico indispensable o que tú hayas programado. ¿Vale? Por iluminaciones regulables, obviamente, siempre mayor ahorro, a iluminaciones o no. ¿Vale? Resumen de ahorro de previsión, siempre ahorros aquí te habla un poquito, estos son estimaciones siempre. ¿Vale? Interruptores crepusculares con regulación, un ahorro hasta un 25%, detectores de movimiento hasta el 30%, detectores de presencia en 45%, o detectores de presencia más regulación, pues el que te ofrece mayor ahorro, un 55%. ¿Vale? Todas estas estimaciones siempre en condiciones óptimas. Basado en ahorro activo para una instalación tipo en oficina. Un periodo de amortización de una instalación grande en un edificio con un montón de detectores, pues se estima que en menos de 2 años amortizado la colocación de los detectores. Control cableado y toda la instalación. ¿Vale? Entonces aquellas preguntas que veíamos al principio, o aquello ¿cómo se llama? Lo que te decía la gente, ¿no? Aquellos falsos mitos, por decirlo de alguna forma, pues los detectores de presencia son más sensibles que los detectores de movimiento. Como hemos dicho, no. ¿Vale? Los detectores de presencia no son más sensibles, lo que hemos hablado. O sea, te funcionan igual. El detector de presencia lo único que te prioriza
es el nivel lumínico de la estancia frente al movimiento. Los detectores de presencia no apagan la iluminación cuando la persona esté quieta. Mentira también, lo que te comenté. O sea, el detector, si tú te quedas completamente quieto y no lo has colocado, se va a apagar, sea de presencia o movimiento. Los detectores de pared detectan mejor frontalmente. Ya hemos dicho que la mejor detección es de forma transversal. Falso también. ¿Utilizo el mismo detector para cualquier aplicación? Error. ¿Vale? Hay detectores en función de la cobertura, el tipo de montaje o de la salida que necesito utilizar uno u otro modelo. Los detectores no son fiables y apagan la iluminación cuando hay alguien en la zona. Es falso. Siempre y cuando tú coloques los detectores en el sitio adecuado y utilices el detector adecuado. ¿Los detectores no son adecuados para leer? Tampoco. Los detectores, colocando el detector que tiene este relé de 10 amperios con el control paso por cero y demás, pues te aguantan las luminarias LED. ¿Vale? Pues esto un poco, grandes rasgos, lo más básico en cuanto a detección, con los dos tipos de tecnologías existentes. En función de esas tecnologías, qué clases o detectores hay, movimiento, presencia, y un poco las aplicaciones y un poco viendo lo que tiene VG, ¿vale? Esto es un poco básico que te vale ya sea para los detectores de Luxomar o para cualquier fabricante, por final. Todos utilizan la misma tecnología y te vale. Dos preguntas rápidas y de casos concretos. Sí. En los baños de un restaurante, de un centro comercial, siempre hay dos zonas, ¿no? Está la zona de los lavabos, de los urinarios, y luego está la zona, pues, que están cerradas con la Sí, publicidad. correcto. Sí. Ahí siempre hay que colocar uno en la zona común y otro dentro, ¿no? Por lo general. ¿O no? Sí, sí. Mira, hay varias opciones. Tú colocas este en la zona inicial de entrada o en la zona comunitaria donde están los lavabos, donde la gente se lava las manos, donde está la puerta de entrada. Tú podrías colocar este que hemos visto antes del rearme automático por sonido. ¿Vale? Colocarías uno y no tendrías detectores en estas zonas o urinarios que van con compartimentos, con puertas cerradas. ¿Vale? Y si hay alguien dentro del baño o lo que sea, pues si emite cualquier sonido muy sensible, te va a rearmar. La otra opción es colocar, obviamente, uno dentro de cada urinario. Ahí te está garantizando, es más coste, pero te está garantizando que no se te va a apagar nunca. Otra opción es colocar uno de alta frecuencia. Recordemos, tú colocas uno de alta frecuencia encima del falso techo y en función de la cobertura, recordemos que este te traspasa tabiques, paredes, pladur, Sí. pues igual te coge 3 o 4 de estos urinarios, colocando uno, o todo. Sí, que abarca una zona. Claro. Y como te va a traspasar todos los tabiques y todas las paredes, pues te está detectando todo. Y también tuvimos un proyecto en el que hicimos y que también lo que hablaban de que en la zona de duchas, también, pues si hay agua caliente, se crea vapor. Sí, sí. Entonces hay una temperatura alta, pongamos que pongamos los sensores PIR, ¿no? Sí. En una temperatura alta, quizás general, Sí. y que es más complicado que te detecte las variaciones de temperatura. Claro, claro, sí, puede pasar, exactamente. Una sauna, algo así, va a ser complicado un detector PIB. Entonces te vas a la otra tecnología que tiene. Efectivamente, ahí fuimos a esa otra tecnología. ¿Vale? Vas a la alta frecuencia y te ahorras esa temperatura o esa sobretemperatura que puede haber, o pasas maniobras. Aparte del tema del vapor y demás, que la lente también se te va deteriorando. La lente Fresnel. ¿Ves este catálogo? Sí. Vale, pues este catálogo, por ejemplo, es un catálogo específicamente para prescriptores, ¿vale? Y para proyectistas. En este catálogo, lo que te aparece, por ejemplo, es lugar de instalación. Sí. Ves que te aparecen unos dibujitos, tipo de tecnología, otras funciones y la gama. Ajá. ¿Vale? En función de eso, pues, vas aquí y dice para espacios individuales o vestíbulos. Pues te empieza a hablar de detectores. Mira, ya te habla de estos dos modelos. Ves que son detectores de presencia, pues son Master, P2M. La cobertura que tiene, 79 metros cuadrados. Pequeño movimiento, 13 metros cuadrados. Y te aparece la mapa de cobertura aquí. ¿Vale? Todas las características del detector.
pero cambiamos, ya hemos pasado de despachos individuales o vestíbulos a oficinas diáfanas, salas de conferencia, pues ya te recomiendo otros modelos. Vale. Vale, este está muy bien, porque así cuando tengas un proyecto, vas a este catálogo orientativo, pasillo, otros modelos. Sí, ya entras directamente a la zona del catálogo, Claro. por decirlo de Y alguna te manera. dice todo lo que no. Mira, pues mira, aquí tengo uno de pasillo que aparte de la iluminación me controla el clima de 2 canales. Bien. Otra zona, pues te empieza a hablar de otra zona. O sea, es un catálogo que está, la verdad, que muy bien para accesos y parking exteriores. Con salida 1.10, esto con salida relé, con salida 1.10, pues tienes estos modelos también. Con salida DALI también. ¿Vale? O sea, te va hablando un poco de todo. Bien. Y está muy bien porque te sirve de orientación. Yo creo Sistema bus, pues tienes para sistema bus también.